Este es su servidor Jorge Luna desde los Estados Unidos y Claudia Castro desde Argentina. Les presentamos el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 8 al 14 de febrero del año 2026. Récord de inmigrantes que abandonan Estados Unidos voluntariamente en 2025 mientras aumentan las detenciones. Un número récord de inmigrantes detenidos por autoridades migratorias en 2025 decidió abandonar sus casos ante un juez y salir voluntariamente del país, renunciando a disputar su proceso. Según un análisis de CBS News, el 28% de los deportados optó por esa salida voluntaria. El análisis, basado en décadas de registros judiciales, muestra que la proporción de salidas voluntarias aumentó casi todos los meses del 2025, alcanzando un 38% en diciembre, en medio del endurecimiento de la política migratoria bajo el gobierno del presidente Donald Trump y del incremento de la población en los centros de detención. Según CBS, la decisión de muchos inmigrantes de salir voluntariamente está relacionada con las limitadas oportunidades para obtener fianza y pelear sus casos en libertad. En 2025, solo el 30% de las solicitudes de fianza fueron aprobadas, frente al 59% en 2024. El informe aclara que los datos no incluyen a quienes no tuvieron audiencia ante un juez de inmigración. Históricamente, el último pico de salidas voluntarias se registró en 2018 con un 21% y en 1985 con 19%. Detención de migrantes en Estados Unidos alcanza récord histórico en 2025. La detención de migrantes en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en 2025 y podría duplicar su capacidad en los próximos meses, según un informe del Consejo Americano de Inmigración. De acuerdo con el análisis de este centro de investigación, el número de personas retenidas en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE pasó de aproximadamente 40,000 en enero de 2025 a casi 66,000 a comienzos de diciembre del mismo año, un incremento cercano al 75%. Actualmente los centros pueden alojar a unas 70,000 personas al día, el número más alto que se haya registrado. Sin embargo, el crecimiento no se detendrá ahí. El informe señala que los planes oficiales contemplan alcanzar cerca de 108,000 camas para comienzos del año 2026 y que con los fondos ya aprobados por el Congreso, la migración podría expandir su capacidad hasta 135,000 espacios, más del triple disponible cuando Trump regresó a su segundo mandato. La asignación anual a la migra es de casi 15,000 millones de dólares por año para detenciones hasta el año fiscal 2029. Además, en julio del 2025, el Congreso autorizó 45,000 millones de dólares adicionales destinados específicamente a ampliar el sistema de detención migratorio. Esta cifra se suma a los 4,000 millones asignados en el presupuesto del año fiscal 2025, monto que se prevé continúe en aumento. En los primeros 9 meses del año, los arrestos en general aumentaron un 600% con la participación de agentes de diversas agencias federales. Las redadas laborales, patrullajes móviles y detención colateral complementaron estos operativos. Según este centro de estudios, incluso migrantes que cumplían con su audiencia judicial fueron arrestados nuevamente sin previo aviso. Uno de los cambios más significativos es el perfil de las personas detenidas. El número de individuos sin antecedentes penales bajo custodia de ICE en un día determinado aumentó un 245%, lo que refleja una modificación sustancial en las prioridades de aplicación de la ley migratoria. El Consejo Americano de Inmigración señaló que, tras la orden presidencial del 20 de enero del 2025 de maximizar la detención, la migra redujo drásticamente la liberación discrecional.
ya que entre enero y el 29 de noviembre estas disminuyeron un 87%. Nuevas interpretaciones legales limitan además la capacidad de los jueces de inmigración para otorgar libertad bajo fianza a amplios grupos, consolidando el esquema de detención obligatoria. Como resultado, en noviembre del 2025, por cada persona liberada mientras esperaba la resolución de su caso, 14.3 fueron deportadas directamente desde centros de detención. En diciembre del 2024, la proporción era de 1.6. Jueza confirma su orden de posponer la terminación del TPS para miles de haitianos refugiados en Estados Unidos. Ana Cecilia Reyes, jueza para el Distrito de Columbia, confirmó su orden de posponer la terminación de estatus de protección temporal TPS a cerca de 350.000 haitianos refugiados en Estados Unidos por cuestiones humanitarias. La magistrada indicó que emitiría una orden escrita antes del 19 de febrero, fecha límite para el caso en la Corte de Apelaciones. A finales de junio del año pasado, Christine Noem, secretaria de Seguridad Nacional de HS, dio a conocer que finalizaba el TPS concedido por la anterior administración federal a inmigrantes haitianos que habían solicitado refugio debido a las condiciones de violencia y falta de gobernabilidad en su nación. Sin embargo, dicha orden fue apelada por algunas organizaciones que apoyan a los extranjeros carentes de estatus legal. Después de analizar el asunto, la jueza Reyes se decidió temporalmente pausar el final del TPS, dándole un respiro a miles de inmigrantes caribeños, quienes, de otra manera, se verían obligados a abandonar el territorio estadounidense. La jueza Reyes dictaminó: la terminación será nula, sin valor y sin efecto legal. Por lo tanto, la terminación no afecta las protecciones y beneficios previamente otorgados por la designación del TPS, incluyendo la autorización de trabajo y la protección contra la detención y deportación. Asimismo, el periodo válido de la autorización del trabajo se extiende durante la suspensión. La magistrada denunció haber sido objeto de amenazas a través de correos electrónicos después de ponerse del lado de los haitianos, lo cual dijo no tolerará en caso de que la policía logre dar con los responsables. Trump endurece plan para quitar ciudadanía a nacidos fuera de Estados Unidos. De acuerdo con información publicada por el diario norteamericano The New York Times, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USIS por sus siglas en inglés, ha comenzado a reorganizar recursos y personal para detectar casos en los que la ciudadanía pudo haberse obtenido de manera irregular. La meta sería incrementar significativamente los procesos de desnaturalización. Según fuentes familiarizadas con los planes, la agencia ha enviado especialistas a distintas oficinas del país y ha resignado personal para revisar expedientes antiguos. El objetivo planteado internamente sería aportar entre 100 y 200 casos mensuales de desnaturalización a la Oficina de Litigios de Inmigración durante el año fiscal 2026. La ley federal norteamericana permite retirar la ciudadanía solo en circunstancias muy específicas, principalmente cuando se demuestra fraude o falsedad de identidad durante el proceso de naturalización. El Departamento de Seguridad Nacional ha incrementado revisiones de visas, green cards y procesos de deportación. Cada año, alrededor de 800,000 personas se naturalizan en Estados Unidos, según dato de la Autoridad de Seguridad Nacional. Los expertos legales recuerdan que los procesos de desnaturalización son muy complejos y requieren pruebas sólidas en tribunales federales, ya que la ciudadanía es uno de los estatus más protegidos por la ley norteamericana. USIS refuerza revisión en peticiones de Green Card y cooperación con ICE.
Al acusar casos de fraude en matrimonios y peticiones familiares, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración UCIS refuerza la revisión de casos y su cooperación con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas ICE, confirmó el director de tal dependencia, Joseph Edlow. Reforzamos las medidas de verificación para examinar matrimonios y relaciones familiares potencialmente fraudulentos, garantizando que sean genuinos, verificables y que cumplan con todas las leyes aplicables, acotó Edlow en su testimonio de apertura ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. Los extranjeros que buscan obtener un estatus migratorio legal a través de relaciones familiares o matrimonio deben demostrar que su relación es genuina y no un plan para cometer fraude migratorio. El funcionario confirmó que desde el 20 de enero del 2025 los oficiales de UCIS han reportado casi 33.000 casos de fraude a nuestra Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional, lo que representa un aumento de 138% en comparación con el promedio anual de la administración anterior. En el desglose de las cifras se revela la investigación de más de 21.000 casos, identificando fraude en el 65% de ellos. Además, se realizaron más de 7.000 visitas a sitios web y más de 26.000 revisiones en redes sociales para identificar preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional, la seguridad pública, el fraude y la discriminación contra los estadounidenses, acotó el funcionario. Miles de contribuyentes quedaron expuestos luego de que el Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, entregara por error información fiscal confidencial a autoridades migratorias, una acción que contradice las estrictas leyes federales de privacidad, según reveló el diario norteamericano The Washington Post. De acuerdo con fuentes citadas por dicho diario, la agencia tributaria entregó datos privados a Seguridad Nacional como parte de una solicitud destinada a ubicar inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación y bajo investigación criminal federal. En una presentación judicial reciente, el propio IRS reconoció la divulgación indebida en el marco de una demanda que cuestiona el acuerdo de cooperación entre ambas agencias. Según documentos del tribunal, Seguridad Nacional pidió direcciones de aproximadamente 1.2 millones de personas, mientras que el IRS terminó compartiendo información correspondiente a 47,000 contribuyentes. La legislación federal en Estados Unidos impone límites estrictos sobre el uso de divulgación de información fiscal, incluso dentro del propio gobierno. Estas protecciones han sido fundamentales para que millones de inmigrantes indocumentados cumplan con sus obligaciones tributarias bajo promesa de que sus datos no serán utilizados con fines migratorios. CBP acepta no interrogar a periodistas por su trabajo en la frontera tras acuerdo histórico. El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, aceptó este miércoles emitir nuevas directrices que impidan a sus agentes interrogar a periodistas sobre sus trabajos periodísticos al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Esta medida responde a un acuerdo legal histórico con 5 fotoperiodistas que denunciaron violaciones a sus derechos protegidos por la primera enmienda de la Constitución y la Ley de Privacidad. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, informó que el acuerdo fue alcanzado como parte de una demanda que impugnó lo que los periodistas calificaron como acoso e interrogatorio ilegal por parte de agentes fronterizos entre el 2018 y 2019. Según el anuncio, los demandantes Bing Wang, Gon Nakamura, Mark Abramson, Kitra Kahana y Ariana Dressler son fotógrafos estadounidenses que viajaron a México entre noviembre del 2018 y enero del 2019 para documentar las caravanas de personas migrantes que se dirigían hacia la frontera sur de Estados Unidos. Tras regresar al territorio estadounidense, estos 5 periodistas fueron detenidos e interrogados por agentes del CBP
quienes les pidieron detalles sobre sus fuentes, sus reportajes y sus observaciones en el terreno. Una investigación periodística previa había revelado que el Departamento de Seguridad Nacional de DHS mantenía una base de datos de inteligencia dirigida a periodistas, activistas y abogados, en la que estos reporteros aparecían identificados para recibir escrutinio adicional en puntos fronterizos. De Justicia retira cargos contra inmigrantes acusados de atacar a agente de la migra. El Departamento de Justicia norteamericano retiró los cargos federales contra 2 inmigrantes venezolanos acusados de agredir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE durante un operativo que terminó con uno de ellos en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota. La Fiscalía informó que la desestimación del caso responde a nuevas evidencias, consideradas estas de manera inconsistente con la versión inicial presentada por las autoridades. Los acusados Julio César Sosa y Alfredo Arjona, de 26 años, enfrentaban cargos por presuntamente atacar a un agente federal con una pala de nieve y un palo de escoba durante un intento de arresto ocurrido el pasado 14 de enero. El incidente fue descrito inicialmente por el Departamento de Seguridad Nacional como un intento de asesinato de un agente federal. Según esa versión, el oficial habría sido emboscado y golpeado antes de disparar en defensa propia, impactando a Sosa en la pierna. Sin embargo, la familia de Sosa ha sostenido desde el inicio que el joven no agredió a los agentes y que recibió el disparo de manera injustificada cuando corría a su vivienda para resguardarse de la ferocidad de los agentes de la migra. La desestimación de los cargos ocurre semanas después de que un tribunal federal ordenara la libertad de los implicados, incluyendo a una joven madre que fue separada de su hijo de 1 año cuando era testigo de esta agresión, y esto tras detectar fallas en el sustento de la acusación. Este fue el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 8 al 14 de febrero del 2026.